de estrategias de prevención de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres que asisten a las escuelas en el Estado de México. Con ustedes una figura destacada en su campo, la doctora María Sol Berenice Salgado Ambrós. Muy buenos días a todas, a todos. La verdad, un privilegio. Agradezco muchísimo la invitación. Para nosotros desde la comisión también es un honor y un espacio de verdad muy importante el tener aquí sentadas y sentados a los que son, como escuchaba hace rato y atinadamente lo ven con orgullo, líderes en cada uno de los sectores de sus planteles y que tienen en sus manos nada más y nada menos que la formación de las y los adolescentes de mi estado. O sea, me siento más que privilegiada porque cuántas veces desafortunadamente también recargamos solo en ustedes, ¿no? Yo siempre que escucho de problemas de género, todo empieza por la educación. Les dejan una tarea muy pesada y que me queda claro que así como nosotros, desde el ámbito que nos hemos ido preparando, quizá no tenemos todo el bagaje de los datos y requerimientos que se necesitan para cada una de las problemáticas que día a día enfrentamos, pues ya me imagino lo que viven ustedes todos los días en sus casas con los problemas que reciben, ¿no? Que se enteran de las y los adolescentes que tienen cercanos. En el caso personal, pues bueno, yo soy la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas aquí en mi estado, de manera muy orgullosa desde el año 2018, la primer comisionada, por tanto, me tocó construir políticas de Estado que no existían. A la par de que nace la comisión, pues se decreta la segunda alerta por violencia de género, muy en específico al tema de desaparición de mujeres y de niñas en nuestra entidad. Lamentablemente, pues hace un momento platicaba con la doctora Adriana, no hay un solo municipio donde no existan casos de desaparición. Por tanto, si bien es cierto, se decretaron en 11 por el tema de violencia feminicida y en 7 por el tema de desaparición, cada una de las 17 instituciones, cada una, de las 125 municipalidades tendrá que generar y tener conocimiento no solamente de la problemática, sino de a dónde acudir y qué hacer, porque el caso de las desapariciones de mujeres, de niñas, y también yo aprovecho y incluyo a los adolescentes, porque si bien es cierto, ahorita les explicaré en el tema del protocolo ALBA Estado de México, si bien es cierto, el origen de estas alertas es por la desaparición de las mujeres y las niñas, también es a los adolescentes que se los están llevando. La que sigue, por favor. Y justo uno de los instrumentos más antiguos a nivel nacional que tenemos es la alerta ALBA. El protocolo ALBA, que ahorita les contaré sobre su historia. La que sigue, por favor. El protocolo ALBA, ¿qué es? Es la utilización de manera coordinada de todas las herramientas del Estado para realizar acciones de búsqueda inmediata tan pronto se dé la desaparición de mujeres y de niños. Pero yo les quiero comentar, porque de seguro muchas y muchos de los que están aquí, pues lo han oído hablar, ¿no? De protocolo ALBA, que nace en Ciudad Juárez, Chihuahua, derivado de los hechos acontecidos en el 2001 del caso Campo Algodonero, pero yo les quiero decir que todavía tiene un antecedente más atrás. La que sigue, por favor. El protocolo ALBA, fíjense, de nueva cuenta la sociedad civil nos pone el ejemplo. El protocolo ALBA, desde el año de 1993, o sea, estamos hablando de muchos años atrás de que se diera el incidente de Campo Algodonero, que es en 2001, las familias de Ciudad Juárez, Chihuahua, estaban hartas de que iban a la agencia del Ministerio Público a reportar las desapariciones de sus hijas, de sus hermanas, de sus esposas, y que como estaba en ese momento
Ciudad Juárez, Chihuahua, en el auge más alto de la violencia, pues el tema de la desaparición de una mujer o de una niña lo pasaban a segundo término y regresaban a esas personas por sus talones y les decían, quizá esté con su novio, así que váyase a su casa, espérese ahí, y si ya pasaron 72 horas, entonces sí ya regrese y iniciaremos la denuncia. Iniciaban la denuncia, pero esa denuncia se iba al cajón, no hacían realmente nada. Las familias que empezaron a vivir, desafortunadamente encontraban ellos, pero por sus medios, a estas mujeres y a estas niñas, y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer brigadas entre nosotros. Y entonces se citaban al alba, al amanecer. Por el tema de criminalidad de Ciudad Juárez, Chihuahua, decían, no, es muy peligroso que nos citemos en la tarde, en la noche, citémonos al alba. Nos compartimos la información de esa mujer, de esa adolescente, de esa niña, y entre nosotros vamos a ir a buscar tanto a su escuela, si es que estaba todavía en la escuela, a su trabajo, ¿no? A esa ruta que estaba ella generando para transitar, y al final, ya en la tarde, nos reunimos para ver qué información tenemos, y ahora sí, con los pelos en la mano, iremos ante el Ministerio Público y les diremos, ¿saben qué? Ya agotamos, ya fuimos a su escuela, ya fuimos a donde toma ella el camión, ya fuimos a donde viven sus amigos, y no le encontramos, ¿no? A veces en ese inter, obviamente tenían la suerte y la fortuna de encontrarla. Cuando en el 2001, la que sigue, cuando en el 2001 ocurre el lamentable incidente en el cual se encuentran 8 cuerpos, o sea, ya no era uno, 8 cuerpos de mujeres en el mismo punto, como si fuera un basurero, un tiradero de mujeres, es que los ojos del mundo voltean hacia México y dicen, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está sucediendo? Que hay un sitio donde se están encontrando a tantas mujeres sin vida. Posterior a este incidente lamentable y conocido por muchos como Campo Algodonero, porque es el lugar donde fueron encontradas estas mujeres tiradas como basura, y que se supo que en su momento habían estado desaparecidas y que desafortunadamente al acudir ante la autoridad, la respuesta que habían recibido era la que les comentaba. Váyase a su casa, de seguro anda con el novio, si no es que, y no lo digo yo, lo dice la sentencia que recabó los testimonios, la Corte Interamericana, de estas familias, eran, sin conocer a las mujeres desaparecidas, etiquetadas, ¿no? De que sin duda, pues eran personas que andaban con muchos hombres y que pues que se fueran las familias a su casa, y la mamá decía, no es cierto, mi hija no es así, mi hija no es así, mi hija de su trabajo a su casa, y si no llegó es porque algo le pasó, y realmente así había sido. Los hechos posteriores nos mostraron que el instinto de madre no se equivocaba y ellas habían sido asesinadas. Al día de hoy nunca sabremos si fueron asesinadas inmediatamente después de desaparecer o si en ese ínter fueron víctimas de algún otro delito. Lo real es que cuando se analizó por la Corte Interamericana este lamentable caso de 2001 y se dictó la sentencia de condena hasta 8 años después, en noviembre de 2009, la Corte Interamericana señaló: las desapariciones de mujeres y de niñas como una prevención a la violencia feminicida deben de ser reportadas de manera inmediata y atendidas de manera inmediata. Y dijo, tomen de ejemplo lo que la sociedad de Ciudad Juárez ha hecho con el protocolo ALBA e implementenlo a nivel nacional. Porque además ya nos dimos cuenta en la Corte Interamericana que esto no solamente ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el 2001. Este incidente es un retrato fiel de lo que ocurre a nivel nacional, y yo les digo también con el corazón en la mano, no solo de esa temporalidad, sino al día de hoy. Mientras que estamos aquí sentadas, mujeres y niñas pudieran estar siendo desaparecidas. Entonces,
El protocolo ALBA en el Estado de México, pues lamentablemente se implementa ya años después. Derivado de la primera alerta decretada en el 2015, en el 2017 se emite este instrumento dando la obligatoriedad de que se reporte de manera inmediata todo caso de desaparición de mujeres o de niñas, pero también incluye, en el caso de nuestro estado, a los adolescentes varones, niños y adolescentes varones. La que sigue, por favor. ¿Cuándo se activa el protocolo ALBA? Porque mucha gente me lo pregunta, bueno, ¿y qué es necesario? Tan pronto se entere cualquier autoridad, sea Ministerio Público, sea en el caso del Estado de México, contamos desde el 2016 con una excelente práctica que es las células de búsqueda, que son elementos de la Policía Municipal que han sido capacitados en estos protocolos y que entonces ellos también se vuelven el medio para recibir estos reportes en cada uno de los municipios. O bien, pues la comisión de búsqueda que nace en el 2018 y que está también a una llamada de distancia para que se pueda hacer este reporte de que una mujer, una niña, un adolescente está desaparecida. La que sigue, por favor. Otra herramienta importante de la cual echamos mano es la alerta AMBER. La alerta AMBER, como todos estos protocolos, nace también de una triste eventualidad que sucedió muchos años atrás en Texas, en Arlington, Texas, cuando una joven, una nena de 9 años de nombre Amber Hagerman, estaba saliendo a dar la vuelta en su vecindario en la bicicleta y resulta desaparecida. Su familia de manera inmediata hace este reporte ante la policía, se hacen las investigaciones conducentes y desafortunadamente a los días se le encuentra su cuerpo sin vida. Lo más lamentable que cuando se encontró su cuerpecito se hizo una dictaminación pericial en el cual arrojaba que ella tenía pocas horas de muerte. ¿Qué significaba? Que Amber había estado con vida en el mismo vecindario, porque además no se encontró muy lejana, y que ¿qué se tendría que haber hecho para haberle rescatado con vida? Cuando los papás empezaron a preguntar a los alrededores, vecinos les dijeron que sí habían visto a Amber con un hombre, pero como ellos no sabían que Amber estaba reportada como desaparecida, no le avisaron a nadie. Ellos pensaran que era un familiar, un tío, alguien que estaba con la niña. Si hubieran conocido el hecho de que ella estaba desaparecida, pues obviamente hubieran llamado a la policía. Los papás, en memoria de su hija Amber, empezaron a implementar esta alerta, que significaba el empezar a difundir la fotografía, con fotocopias en ese entonces, ahora a través de redes sociales, como una manera de tener conocimiento todo el entorno, y que entonces si alguien veía a la niña o al niño desaparecido, llamara por teléfono y pudiera darse esta localización. Les puedo decir que es una herramienta que ha sido tan efectiva, que se ha adoptado no solamente por México desde el año 2010, sino ya por varios países que tiene la alerta AMBER, que se puede detonar no solo aquí en el Estado de México, cuando se tiene conocimiento o el mínimo indicio de que quizá ese niño o esa niña hubieran salido del Estado de México, se puede detonar a nivel nacional. Y entonces ya van a saber, no solamente en el Estado de México, sino de Chihuahua hasta Yucatán, que estamos buscando a ese pequeño o a esta pequeña. En el caso del Estado de México, pues bueno, tenemos desde el año 2013 este sistema, se decreta se inaugura con un evento que tal vez algunas y algunos de ustedes recuerden. En ese entonces nuestra gobernadora era presidenta municipal de Texcoco. A ella le toca esa primera detonación de una pequeñita de 4 años que había sido robada en el mercado de Texcoco. Esa pequeñita había causado de verdad mucho sobresalto, no solo en el municipio, sino en el Estado de México completo, porque la mamá decía que en lo que estaba ella comprando, y se distrajo un momento,
vio que su hija estaba con un señor que le estaba mostrando un conejito. Cuando vuelve el rostro ya no los ve. Y cuando se generan las acciones de búsqueda, pues pareciera que se le hubiera tragado la tierra. Se detona esta primera alerta Amber estatal y nos deja muy claro y preciso que la difusión es la clave también en el tema de dar una localización inmediata. A la semana, ni siquiera piensen que mucho tiempo más, a la semana se recibe una llamada telefónica por parte de una mujer en El Salvador que decía que había una niña muy parecida a la de la foto en la casa de su vecino y que como ella sabía que su vecino no tenía hijas, le extrañaba sobremanera, que había visto en redes sociales la fotografía de esta pequeña de nombre Valeria y que pues llamaba para ver si todavía no se encontraba y si tal vez fuera ella. Era ella. Nos dejó muy claro que para que muevan a un niño o a una niña bastan unos cuantos días. Imagínense la distancia que existe de Texcoco a El Salvador. Y ahí también nos dejó la enseñanza que la frontera sur, porque muchos pensamos siempre el hacer nuestras búsquedas hacia el norte, ¿no? Pensando que todo tipo de criminalidad o de movilizaciones sociales se dan hacia esa dirección, y no, el sur también se convierte en una posibilidad de ocultamiento, porque además son fronteras, ya lo comentarán los compañeros de la embajada, muy porosas, que significa, la embajada de Estados Unidos lo va a decir, la frontera de Estados Unidos es muy cuidada, vigilada, pero la frontera que tenemos con Guatemala, nadie la mira. Este caso nos dejó muy buen sabor de boca de esta alerta porque se inició con un milagro que fue localizar a Valeria con vida. El señor que la tenía está al día de hoy todavía detenido por delito de privación de la libertad de menor de edad. Nunca quiso decir cómo había sido que ella llegó con él. Cabe referir que no era el mismo con el cual habían visto a la niña y que esto también nos habla de una red. La alerta Amber, ¿qué se necesita para detonarla? Solo 3 cosas. Una, que la persona desaparecida sea menor de 18 años de edad. Eso nos pide la alerta Amber porque así está establecido el programa. 2, que exista información suficiente, porque como la gran ayuda va a ser la visión ciudadana de ese rostro, pues necesitamos mínimamente una fotografía reciente y los datos básicos de ese niño o esa niña. Y la 3, que si es una circunstancia que yo lo digo valorable, es que se encuentre en un alto riesgo. Ustedes ya habrán visto que no todos los menores de 18 años de edad tienen alerta Amber. La razón es esa. La tercera condición que nos marca el protocolo es que tiene que estar la valoración de un alto riesgo. La que sigue, por favor. Bueno, en el caso de nosotros, también como dato, yo sé que no es el universo que ustedes atienden, pero vale la pena que también tengan conocimiento que para las personas adultas mayores también contamos con un programa especial que se llama Alerta Plateada, que es cuando las personas mayores de 60 años de edad son desaparecidas. También activamos a través del DIFEN y diversas instituciones estos procesos de búsqueda. Este convenio lo firmamos nosotros desde el año 2019 con el DIFEN, con la Fiscalía y con el Registro Civil. La que sigue, por favor. En el año 2020 se emite el protocolo homologado de búsqueda como una herramienta, ahora sí, a nivel nacional, de cómo buscar a las personas de una manera armónica. En el caso del Estado de México, imagínense, colindamos con 7 entidades federativas diferentes. Las posibilidades de búsqueda pues se tienen que extender más allá de nuestras fronteras. La que sigue, por favor. Vemos ahí, bueno, esas son las acciones generales que realizamos desde que tenemos conocimiento de este reporte y bueno, los múltiples rastreos que hacemos hacia el interior y la comunicación de manera permanente que debemos de tener con las otras instituciones. Quizá a muchas de sus dependencias han llegado solicitudes tanto de la Fiscalía como de la Comisión, haciendo rastreos
de personas que tenemos reportadas como desaparecidas y que posiblemente hayan sido ingresadas como alumnas o alumnos a sus planteles. La que sigue, por favor. Vemos que el primer paso en todos los protocolos va a ser la detonación, y ahí incide la gran participación e importancia de cada una de las personas que se encuentran aquí. Yo sé que como titulares de las dependencias educativas, quizás sean los primeros en enterarse que un adolescente, una adolescente no llegó a su casa o no llegó a sus clases. ¿Quién puede hacer el reporte? Lo puede hacer cualquiera. La experiencia me lo ha enseñado en estos 10 años de búsqueda, que entre más rápido detonemos esta alerta, mayor efectividad tendremos en la localización. Vean el caso que les comento, que ocurrió en el 2013 de una niña de 4 años. Imagínense una adolescente que aparte están en ese ínter en que se ven ya como personas adultas, y es posible que hasta puedan comprar boletos, ya nos ha pasado, y se trasladen a otras entidades federativas, y exista la oportunidad desafortunada de que quien los está recibiendo ya no dé información alguna. Uno de los fenómenos típicos que se está generando, no solo en el Estado de México, sino a nivel nacional, es el reclutamiento a través de redes sociales de las y los adolescentes a las células de la delincuencia organizada, sea dentro de nuestra propia entidad o sea en otras entidades federativas. Es muy lamentable que a veces los papás, las mamás, ven a sus hijos pegados en el teléfono y dicen, pues no está haciendo nada malo, ¿no? Mejor que esté aquí donde yo lo vea y no que salga, pero no están revisando con quién se está contactando. Hemos visto que cuando se dan casos de desaparición, que además es el grueso de los reportes que tenemos, en su mayoría un 30% del total, son de personas menores de 18 años y mayores de 12. Es ese ínter de la adolescencia en el que están siendo captados por estas células delictivas, y que por ello es importante el que como líderes educativos pues también refieran las recomendaciones a los papás y mamás de estar muy vigilantes de qué es lo que están analizando y qué es lo que están haciendo sus hijos dentro de sus redes sociales. A veces ni siquiera es necesario que sea dentro del teléfono. Un medio que han utilizado también los captores y reclutadores, imagínense, son las consolas de videojuego. Las consolas de videojuego, cuando están conectados en red, se convierten en un medio de comunicación en el que nosotros no sabemos con quién están nuestros hijos interactuando, y que pueden ser hasta personas de otros países. Quizá escuchamos que están conversando con alguien y dicen, pues estoy jugando con mi amiguito, mi amiguita, pensando que es una persona de la misma edad, y no. Detrás de este anonimato que nos dan tanto las redes sociales como los medios de conexión tecnológicos, se están teniendo comunicaciones, pues no solo con pederastas, sino también, como les decía, con miembros de la delincuencia organizada. La trata de personas, ya lo explicarán en un momento más los compañeros de la embajada, no es solamente lo que teníamos visualizado desde hace mucho tiempo de la prostitución forzada. La trata de personas también abarca ese reclutamiento a menores de 18 años de edad a actividades delictivas. Del Estado de México hemos tenido ya lamentables casos. Recuerdo hace 2 años una adolescente de 15 años que dejó una carta de despedida a sus papás, refiriendo que se iba a ir a Zacatecas a trabajar con la delincuencia organizada. Muchas autoridades con falta de conocimiento dirán, es que se está yendo porque quiere, se está dejando una carta de despedida, es una niña que pues bueno, tiene mala cabeza, ¿no? Mala semilla. No, una persona menor de 18 años no tiene aún la capacidad de decidir con claridad qué es lo que va a hacer de su vida.
Por tanto, opera una denuncia inmediata y un rastreo inmediato. La alerta Amber, por ejemplo, a nosotros nos ha ayudado para que cuando estas adolescentes o estos adolescentes han intentado ser reclutados por las células delictivas, al detonar la alerta Amber, en el estado donde están llegando quizá por camión, la autoridad ve el boletín y sin necesidad de una colaboración que a veces es muy engorrosa y tardada, aseguran y preservan la seguridad de esa adolescente y de ese adolescente y nos avisan para poder ir a rescatarlo. Por ello la importancia de hacer un reporte inmediato. La que sigue, por favor. Bueno, esa creo que no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, habla de los tipos de autoridades que marca el protocolo, que son las primarias, las transmisoras, las informadoras y las difusoras. En el caso del sector educativo, tanto pueden ser esas autoridades informadoras que nos hagan el reporte inmediato de la desaparición de alguien de su alumnado, como también es muy importante su actividad como difusoras al interior. Muchas veces es dentro de las instituciones educativas que se pudiera tener información sobre el alumno o la alumna que hubiera resultado desaparecido, y por ello el que sepan sus compañeros y compañeras que se les está buscando podría ser el medio para poder obtener información de dónde buscarle y encontrarle de la manera más pronta. La que sigue, por favor. Hay un protocolo más, es el último, que es el protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes, que este fue promulgado apenas en el año 2021, que engloba no solamente los principios del protocolo ALBA, sino también de la alerta Amber, para que hagamos una búsqueda, le llamamos nosotros diferenciada. Sabemos que si la desaparición de un adulto es difícil de investigar, de un adolescente menos, porque, por ejemplo, en el caso de los adultos todos contamos con un INE, ¿no? Tenemos ahí nuestra huella digital, tenemos información básica con la cual si un día desaparecemos, pues podrían buscarnos. En el caso de los menores de edad, no. Una de las políticas que se está tratando de impulsar es que se generen cartillas básicas de identificación para las personas menores de 18 años de edad, para que si quieren no lo compartan, yo lo entiendo por tema de desconfianza de los padres, de las madres, pero que lo tengan consigo. Huellas digitales de sus hijas, de sus hijos, una descripción pormenorizada de sus operaciones, de sus detalles, porque aunque pareciera obvio, yo les puedo asegurar que si ustedes, yo les pidiera en este instante, me dieran la descripción física de las señas particulares de sus hijas y de sus hijos, dudarían un poco. ¿Dónde tiene el lunar? ¿Lo tiene en el lado derecho? ¿Lo tiene en el lado izquierdo? La cicatriz que se hizo cuando se cayó de la bicicleta es en la rodilla derecha, es en la rodilla izquierda, y ese tipo de particularidades nos ayudan mucho, sobre todo en ese lapso de edad, el que tengan esa información básica y fotografías. La que sigue, por favor. Todas las desapariciones, este sí es un dato importante que quiero que quede muy patente. Todas las desapariciones, sin excepción, de personas menores de 18 años de edad, serán consideradas presumiblemente por la comisión de un delito. Y la única manera de saber que no fueron víctimas de delitos, ¿saben cuál va a ser? Hasta que las autoridades de investigación y de búsqueda las tengamos enfrente, platiquemos con ellos y nos expliquen durante ese periodo de ausencia dónde estuvieron y con quién. En el caso específico de la trata de personas, a veces la víctima se convierte en la primer persona que oculta la información por vergüenza, ¿no? Por lealtad a esos tratantes, por miedo. Entonces, quizá esa primer información que nos llegue tendrá que ser recabada con reserva y con mucha observación. Y ahí el papel importante de cada una de ustedes, ¿no? Cuando yo estudiaba la preparatoria, la universidad, yo no recuerdo haber tenido casos de compañeras o compañeros desaparecidos. Desafortunadamente al día de hoy es el pan de cada día.
¿Y quién mejor que ustedes pueden observar el comportamiento o los cambios de esa adolescente una vez que fuere recuperada, para quizás ser el medio y tener cercanía con nosotros y decirnos, ¿sabes qué? Sí, ya regresó esta joven, pero yo le veo potencialmente el riesgo de que se vuelva a ir, de que se la vuelvan a llevar. El día de hoy, y la presencia mía es justo para ello, para en principio que conozcan que existe una comisión de búsqueda de gobierno del Estado de México desde el 2018, que nosotros actuamos de manera inmediata, no necesitamos la denuncia, sabemos que a veces el que se trasladen a la agencia del Ministerio Público pues es demorado, tardado, engorroso para los familiares, pero nosotros con una llamada podemos iniciar todos los protocolos y las acciones de búsqueda. Y la segunda, pues colocarnos a las órdenes para toda esa información que pudieran tener ustedes relacionada a personas que tenemos reportadas como desaparecidas, y que también la garantía de la comisión de búsqueda es que es información anónima. Sabemos que al día de hoy existe mucho miedo por las redes delincuenciales que pudiera haber en todo el país, y entonces esta información se puede recibir de esa vía. La que sigue, por favor. Y pues bueno, de mi parte, quedo aquí también para algunas preguntas que pudieran hacerme, dudas que pudieran tener respecto a este tema. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para la doctora? Sí. ¿Nos apoyan con un micrófono, por favor? ¿Hay alguna manera de que nos comparta la información muy importante de la lámina, de el proceso que se tiene que seguir en el caso de iniciar con el protocolo de desaparición, ya que no se veía por el color de fondo, o a dónde nos podemos dirigir específicamente? Muchas gracias. Bueno, el punto número 1 es la generación del reporte. La generación del reporte se puede hacer vía telefónica o presencial. En el caso de la presencial, bueno, nosotros tenemos sede aquí en Avenida Matlacincas, Paseo de los Matlacincas, 660, barrio de La Teresona, aquí en Toluca. También tenemos otra sede más, bueno, otras dos, en Ciudad Mujeres de Los Reyes y también en Ciudad Mujeres de Tecámac. Vía telefónica en un momento más, porque, bueno, permítame, le doy el teléfono, permítame, porque tenemos dos números 800 para que puedan realizar la llamada de manera inmediata, tanto ustedes como los papás. Es el 800 509 09 27 y el 800 216 03 61. También, independientemente de que entren a través de nosotros, pueden acudir a cualquier área de seguridad de los municipios. Ya los municipios tienen el enlace directo con nosotros, y la llamada al 911, que es lo más fácil. El 911, tan pronto recibe un reporte de desaparición, enlaza con la comisión de búsqueda para que inicie toda la operación de los protocolos inmediatos de búsqueda. Cada caso va a ser distinto, pero lo primero es que tengamos conocimiento de que no llegó esa persona que se estaba buscando. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿y cuál va a ser el inicio para que yo considere que alguien está desaparecido? Cuando yo sepa que la rutina de esa persona está rota, ¿no? Si siempre llega a las 8, entre 8 y 8 y cuarto, y son las 9 de la noche y no llegó, solo ese indicio basta. Nadie les va a condicionar, y el que lo haga podrá ser responsable de alguna sanción penal o administrativa, porque al día de hoy no vale la pena escatimar en tiempo en el proceso de una búsqueda inmediata. Gracias. Buenos días. Miren, tenemos el caso, ya lo acaba de mencionar, que se pueden inscribir en nuestras escuelas. En el lugar donde trabajo es San Lucas Tuncometepec, y se están inscribiendo porque los padres ya no quieren inscribir a sus hijos, mandan al abuelo, al hermano, y los estamos obligando un poco porque la ley general señala en el artículo 78 que es padre, madre o tutor los responsables.
Y eso es una manera de presionar, pero además dicen que trabajan. En 2020 se publicó una ley a donde les facilitan a los trabajadores que asistan a atender los casos de sus hijos. Eso es una presión más o menos. Hemos tenido casos que los padres salen a trabajar lejos y bueno, les pedimos un escrito a donde pues él cede que sea la abuela o quien determine quién tiene que inscribirlo. Hasta ahí vamos bien. Tenemos casos que después de la pandemia pues murieron los padres y son los abuelos con los que se encargan. Pero a mí me preocuparía el caso de que está ausente el padre o la madre o los abandonan, porque tenemos los casos, con XY persona. La pregunta es porque me preocupa cuando usted dice, los pueden inscribir en sus escuelas. Si sucediera el caso de que fue inscrito conmigo, yo no cumplí el artículo 78 de la Ley General, me va a decir, maestra, fue omisión suya. Usted es la directora, me equivoco. La pregunta es cómo tengo que actuar y qué tengo que hacer cuando lo identifique. Sí, muchas gracias y muy pertinente su pregunta. Obviamente, yo sé que piden una serie de documentos básicos de quién va a ser la persona que va a inscribir a ese niño, a esa niña, pero hay personas que a lo mejor están presentando documentación falsa, por lo que les comentaba, ¿no? De que las personas menores de edad no cuentan con una INE, no cuentan con un medio de identificación y ustedes están cumpliendo porque les están presentando un acta de nacimiento donde les dicen es hijo mío, es hija mía y yo lo puedo inscribir. Pero cuando existe el conocimiento por ustedes de un boletín donde está la cara, ¿mande? No es el boletín, nosotros inscribimos. Cuando yo inscribo a un niño, que nadie me puede decir por qué lo está inscribiendo, perdón, maestro, por qué lo está inscribiendo Francisco, y me dice, pues no me puede dar referencia porque la mamá o el papá abandonó, a lo mejor puede ser el caso, porque se dan y no les interesa y se van. Ese caso pues habría que reportarlo. Claro. Pero cuando usted dice que nosotros inscribimos y pues no me quiere dar ninguna referencia, la pregunta es, ¿a dónde tengo que reportar? Bueno, porque puede resultar que haya sido un niño inscrito, sustraído de un lugar ajeno, claro, y que esté con nosotros. La pregunta es, ¿qué hago? Porque puede resultar que aparezca en una alerta Amber después de XY tiempo, como usted lo refiere, y me dices, oye, ¿por qué no le reportaste si no eran los padres? Y me van a decir que es mi responsabilidad por no haber reportado y no identificar que eran padres. Entonces yo, directora, soy responsable. ¿Qué hago? No, en este caso ustedes no están siendo responsables. Entiendo que hay muchos casos, muchos, donde no hay un papá o una mamá y que el primer derecho que tienen los niños y las niñas es de la educación, ¿no? Y que tiene que darse este servicio. No, yo me refería a cuando nosotros les solicitamos a las dependencias, oye, haz un rastreo y dime si este niño, esta niña no lo tiene registrado. Y es entonces cuando yo les pregunto, pero ya ustedes, pero no se les está dando responsabilidad, sino simplemente que rindan esa información para que la Fiscalía y la Comisión puedan hacer su trabajo. Pero no se le está fincando responsabilidad al sector salud, al sector educativo. No se le está fincando responsabilidad porque entendemos que ustedes están actuando de buena fe. Y que ustedes reportaran cada uno de los casos donde hubiera, bueno, a lo mejor no me doy a entender, pero quizá no me doy a entender. Si ustedes reportan cada una de las inscripciones que se dan en estas condiciones, no significa que cada uno de esos niños esté reportado como desaparecido, pero pueden hacerlo a la comisión y nosotros les diremos, ¿sabes qué? Si tiene reporte, no lo tiene. Esa podría ser la respuesta. Podría ser que en ese momento no tuviera reporte, ¿no? Si posteriormente lo tuviera, lo que pedimos nosotros es que cuando les llegue esa solicitud nuestra, nos respondan, nada más. Eso es todo. También puede darse el caso de cambios de identidad y también lo que hemos vivido muy rutinariamente son los temas de sustracción, que significa que cuando hubo un juicio de custodia, el papá o la mamá perdió la custodia y entonces malamente se llevó al niño y se fue a otro estado
trató de ocultarse y como es la mamá o es el papá, obvio, ustedes no van a saber y van a realizar el trámite de manera rutinaria, ¿no? Y el sector educativo no tiene responsabilidad alguna, ¿no? Porque en ese momento nosotros, al enterarnos que ya está inscrito, porque hacemos solicitudes seguido a la SEP, nosotros tendríamos ese acercamiento, pero el procedimiento sería enteramente de fiscalía y de comisión. Gracias. Buenos días. Mi pregunta va relacionada en cuanto a la alerta Amber. Mencionó que había 3 condiciones para que pudiera dar efecto. En la última menciona que el riesgo sea alto. ¿Cómo nosotros podemos evaluar cuando un riesgo es alto? O un ejemplo. Un riesgo alto es cuando la persona que se llevó a ese niño, a esa niña, no es de su familia. Ese es un riesgo alto, siempre. Otro riesgo alto es que, como platicaba la maestra, sea de su familia, pero tengamos nosotros el antecedente de que le genera violencia. Hemos tenido lamentables situaciones donde los temas de custodia se perdieron, no por un tema meramente económico, ¿no?, sino por temas de abuso, ya sea por violencia física o sexual de alguno de los progenitores, y que entonces si sabemos que se llevó al niño o a la niña, obviamente se encuentra en un alto riesgo. Otro escenario que hemos encontrado lamentable es cuando es el posterior evento a un feminicidio. Hay muchos casos en donde es a un tema de custodia que ha resultado asesinada la mamá y entonces el papá se lleva a sus hijas, a sus hijos, y estarán ustedes de acuerdo en que potencialmente están en un altísimo riesgo. Otro alto riesgo es todos los menores de 12 años de edad, porque de verdad toda persona menor de 12 años va a ser muy difícil que pueda defenderse por su tamaño, por su desarrollo intelectual de alguna agresión. Entonces, tan pronto sabemos que no está en su domicilio y es una persona menor de 12, se detona de inmediato. Y en el caso de las mayores, atendiendo a esas 3 condicionantes. Y una más, que se presuma que lo pudieran sacar del Estado. Eso también motiva la detonación de la alerta AMBER. Creo que ya son todas. Muchas gracias de nueva cuenta.